Buenos días, tardes o noches a todos. Yo soy Mariana Elena Celis Murúa de la clase de Clínica Quirúrgica de quinto semestre del CUC y hoy vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia en el ámbito de la salud, el nódulo pulmonar. En este tema vamos a ver varios apartados, como es la introducción, en conjunto con la epidemiología y factores de riesgo, la clasificación de los nódulos pulmonares, la etiología, los métodos de evaluación diagnóstica, las guías de abordaje clínico tanto de Fleischner como de Chest, así como el tratamiento y alternativas terapéuticas y un artículo que compartiré. Para comenzar, es importante definir lo que es un nódulo pulmonar. Este se trata de una lesión redondeada u ovalada, bien delimitada, con un tamaño igual o menor a los 3 centímetros de diámetro. Esta está rodeada por el parénquima pulmonar, sin otras anomalias asociadas. Estas lesiones pueden clasificarse en tres tipos principales: los sólidos, los subsólidos y en vidrio de lustrado. En cuanto a su importancia clínica, se toma en cuenta que, aunque la mayoría de los nódulos pulmonares se detectan incidentalmente y resultan ser benignos, es esencial un enfoque adecuado para determinar su potencial de malignidad. Esto pues la identificación temprana de nódulos malignos permite un tratamiento oportuno y mejorar la tasa de supervivencia del paciente. Por su parte, para hablar del aspecto epidemiológico, se debe apreciar desde su enfoque diagnóstico, pues es el uso creciente de la tomografía computarizada, la TC, lo que ha llevado a un aumento en la detección incidental de nódulos pulmonares en las últimas 2 décadas, pues entre alrededor del 24 y el 31% de las TC de tórax realizadas muestran al menos un nódulo pulmonar. Eso sí, el manejo de los falsos positivos siempre ha representado un problema, ya que hasta un 96% de los nódulos detectados en cribado son benignos. Observando las cifras mejor documentadas a nivel mundial, se sabe que, en Estados Unidos, se estima que alrededor de 1.5 millones de nódulos pulmonares se detectan incidentalmente cada año. Por parte de Europa, la incidencia de nódulos detectados en programas de cribado es del 20 al 25% en población de alto riesgo, mientras que en Asia, estudios de China y Japón han demostrado un aumento del 30% en la detección incidental de nódulos debido a la expansión de los programas de cribado. Por otro lado, estos factores capaces de exacerbar este fenómeno tenemos a varios, como es el tabaquismo como el principal factor asociado a nódulos malignos, a la edad, puesto que la prevalencia de nódulos incidentales es mayor en personas mayores de edad de 50 años, con una tasa de detección del 50 al 60% en este grupo. También tenemos a la exposición a carcinógenos como el asbesto, el radón y la contaminación ambiental, además de que se suele presentar como producto de antecedentes familiares y personales de cáncer pulmonar o en otros órganos. Además, así como exacerbadas por otras enfermedades pulmonares crónicas, tenemos la fibrosis, el EPOC, entre otras. Y, aunque el cáncer de pulmón se ha registrado como el más común en hombres, la detección de nódulos pulmonares en mujeres ha ido en aumento debido a cambios en patrones de tabaquismo y exposición al ambiente. Ya para su clasificación, se tiene que los nódulos pulmonares pueden dividirse según sus características radiológicas y morfológicas. Por ejemplo, según su composición tenemos a los sólidos, que se presentan completamente opacos en la TC y con bordes bien definidos. Por su parte, los nódulos subsólidos se dividen en vidrio deslustrado, lo que se ve representado como áreas de aumento de atonación en el nódulo, pero sin borrar del todo las estructuras. Y por último ahí tenemos a los mixtos o parcialmente sólidos, los cuales se combinan con componentes de un nódulo de lustrado de bordes atenuados, pero que aún dentro se observan con áreas sólidas. Aquí cabe decir que el crecimiento de un nódulo subsólido suele ser lento, de alrededor de 3 a 5 años en promedio. Sin embargo, la aparición de un componente sólido en un nódulo previamente de vidrio de lustrado aumenta la probabilidad de malignidad. Otra forma de referirse a ellos es según el número de nódulos que se observen en el TC, pues ya sean nódulos solitarios, que es decir, que únicamente se perciba un nódulo rodeado del tejido de la imagen, o como múltiples, pues pueden percibirse varios en la imagen, usualmente más relacionados con infecciones, enfermedades inflamatorias o metástasis. Por último, consideraremos a diferenciarlos de acuerdo al tamaño que posean, ya sea que midan menos de 6 milímetros, representando un bajo riesgo de malignidad, o que se encuentren entre 6 a 8 milímetros y requieran de un seguimiento más frecuente dependiendo de los factores de riesgo, o que sean de un tamaño mayor de 8 milímetros, en la que existe una mayor sospecha de malignidad y que requiere de estudios adicionales.
Ya los nódulos pulmonares pueden tener diversas causas, por lo que el diagnóstico diferencial se basará en las características del nódulo, antecedentes del paciente y pruebas complementarias. Contemplando lo anterior, uno podría deducir si es que el nódulo proviene de causas infecciosas, como lo es la tuberculosis, la histoplasmosis, la aspergilosis o la neumonía, ya sea por la invasión de los patógenos de los pulmones y su multiplicación allí, o por la formación de granulomas, lo que indicaría nódulos calcificados en el pulmón. Puede ser por ello o por causas inflamatorias autoinmunes, como son la sarcoidosis, la granulomatosis o como poliangielitis, así como la neumonitis intersticial. O ya sean por causas neoplásicas, sean de tipo primarias, como el adenocarcinoma del pulmón, el cual es más frecuente para nódulos subsólidos, o por metástasis, que sean en nódulos múltiples en pacientes con antecedentes de cáncer primario en otros órganos. Ya otras causas para la presentación nodular benignas son los que tenemos ante la formación de nódulos residuales postinfecciosos o en su mayoría por amartomas, es decir, crecimientos benignos en los que casi siempre se observará como los denominados nódulos de palomitas por su apariencia. Bueno, ya para su diagnóstico, la evaluación de un nódulo pulmonar implicará considerar el tamaño, la forma, los bordes y la calcificación, además de la historia clínica del paciente. Los estudios más comunes para el diagnóstico del nódulo pulmonar incluyen entonces toda la evaluación inicial, con una historia clínica detallada y la consideración de los factores de riesgo, ya sea como el tabaquismo, la exposición a carcinógenos o antecedentes personales o familiares. Para los métodos de mayor consideración son los de imagen, pues tenemos que una variedad va desde por ejemplo, la radiografía de tórax, que es aquella que, aunque puede ser el primer método de detección, es la de menor sensibilidad, con tan solo alrededor de 50-60% y de un 65-75% de especificidad, que es generalmente mejor detectando nódulos mayores de 1 centímetro a otros de menor tamaño. Por otro lado, tenemos a la tomografía computarizada de alta resolución, la cual es el estudio de selección o el gold estándar para caracterizar con detalle los nódulos pulmonares, con alrededor o ligeramente superior al 90% de sensibilidad y entre un 80 al 90% de especificidad. Por último, aquí tenemos que el PET-CT o tomografía por emisión de positrones es aquella a la cual aplica como una evaluación metabólica del nódulo mediante la captación de fluorodeoxiglucosa con alta sensibilidad de alrededor del 85 al 92% y una especificidad de alrededor del 80%. Ya los nódulos con alta actividad metabólica que tienen mayor probabilidad para detectarse como malignos, así ya sean de mayor tamaño, puesto que entre sus limitaciones vamos a tener que hay una menor sensibilidad en nódulos pequeños y hay varios falsos positivos en infección e inflamación. También para su diagnóstico tendremos a las pruebas invasivas, según sospecha clínica. Entre estas opciones tenemos a la biopsia por aspiración con aguja fina, o BAF, guiada por ATC, la cual es de alta sensibilidad en nódulos periféricos con alrededor de un 90%, pero posee también un alto riesgo de causar complicaciones por neumotórax. También tenemos a la broncoscopía con ultrasonido endobronquial o EBUS, la cual es un procedimiento que permite obtener imágenes del interior de los pulmones mediante un ecógrafo, el cual es útil en nódulos centrales y evaluación ganglionar, pero implica también un mayor riesgo de complicaciones como neumotórax. Ya por último aquí tenemos a la cirugía videotoracoscopia asistida, o VATS, que es una apertura quirúrgica de un costado del tórax para permitir la visualización de los tejidos y estructuras como los pulmones. Está indicada en casos de alta sospecha, pero sin diagnóstico previo, y tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Aquí cabe decir que el abordaje dependerá entonces del riesgo de malignidad, puesto a que si es de bajo riesgo se requerirá un seguimiento con TC seriada, si es de riesgo intermedio se solicitará un PET-CT e incluso una posible biopsia, y en caso del riesgo alto se prefiere una resección quirúrgica con tratamiento oncológico. Ahora, el uso de inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural en esta última década han demostrado mejorar la detección de nódulos pulmonares en entornos de urgencias, con una precisión del 94% en la detección de nódulos malignos, superando así a la evaluación radiológica tradicional. La inteligencia artificial se ha convertido entonces en una herramienta clave en la detección de nódulos pulmonares, mejorando la precisión y eficiencia del diagnóstico. Su implementación en entornos clínicos, especialmente en el diagnóstico
en el diagnóstico de análisis de tomografías computarizadas, permite una evaluación más rápida y objetiva de los hallazgos radiológicos. Cabe decir que lo más característico de la IA es la detección de nódulos pulmonares. Para ello se utiliza el análisis automatizado de imágenes, en el que el algoritmo de la IA, especialmente para redes neuronales convolucionales, o CNN, pueden detectar, segmentar y clasificar los nódulos de la TC del tórax. Por su parte, el procesamiento del lenguaje natural va a permitir revisar informes radiológicos, identificando así discrepancias entre los hallazgos visuales y los reportes escritos recibidos. Además de que tenemos a los modelos predictivos, los cuales son algoritmos como el Brock Model y el Mayo Clinic Model, los cuales son modelos utilizados para estimar el riesgo de nódulos pulmonares, que se combinan con la IA para calcular el riesgo de malignidad en los nódulos. Para lo anterior, tendremos que considerar requerimientos para implementar a la IA en la detección de nódulos. Por ejemplo, como los grandes volúmenes de datos, que estos pueden requerir una base de datos extensa con imágenes etiquetadas para entrenar estos modelos con precisión. También hay que considerar tener el hardware especializado, es decir, servidores con alta capacidad de procesamiento gráfico y almacenamiento optimizado para esas imágenes médicas. También hay que tener la validación clínica, puesto que es esencial validar estos modelos con estudios retrospectivos antes de su aplicación generalizada en entornos clínicos, así como su integración con sistemas hospitalarios, ya que la IA debe estar integrada con el sistema de comunicación y archivado de cada centro para poder aprender así acerca de los casos posibles, los más constantes en la zona y las facilidades que el respectivo centro se pueda permitir para su tratamiento. Eso sí, hay que considerar los límites y desafíos de la IA en la detección de los nódulos, como son los falsos positivos, en los que la IA ciertamente puede identificar estructuras benignas como nódulos sospechosos, generando así evaluaciones innecesarias. También está la dependencia de la calidad de los datos, pues es un entrenamiento deficiente con imágenes de baja calidad o que tiene sesgos que pueden reducir la efectividad del modelo. También está la necesidad de aceptación de la IA en la práctica clínica, que también es algo que se complica, pues aún demostrar la eficacia, la confianza de los médicos en estos sistemas aún requiere práctica y estudios de validación, además de la problemática de los costos de implementación, pues implica una gran inversión en la infraestructura tecnológica y capacitación del personal y mantenimiento continuo. Pero mirando del otro lado de la moneda, tenemos también que entre las ventajas del uso de la IA existe una mayor precisión diagnóstica y reducción de errores, puesto a que disminuye la tasa de falsos negativos. Es una contradicción ligeramente, porque si bien puede haber cierta sospecha dependiendo de con qué información compare las imágenes, también por su propio lado, por su capacidad de aprendimiento automatizado, esta puede disminuir esta tasa de falsos negativos al detectar nódulos que podrían pasar desapercibidos por los radiólogos. También reduce el tiempo y la carga del trabajo de los radiólogos al preclasificar imágenes y resaltar hallazgos sospechosos, además de brindar una mejor estratificación del riesgo al ayudar a diferenciar entre nódulos benignos y malignos con mayor precisión de las evaluaciones tradicionales. Además, las técnicas guiadas por plataformas robóticas han mejorado la precisión en la toma de muestras. Un ejemplo de ello es el sistema robótico Ion System. Este es un procedimiento médico avanzado en el que se utiliza un sistema robótico llamado Ion System, el cual está integrado con un escáner CT en tiempo real. Esto para realizar biopsias en nódulos pulmonares. Este sistema permite llegar con gran precisión a las áreas periféricas de los pulmones, donde se encuentran los nódulos. Ha sido desarrollado con la convicción de que la recolección para biopsias pulmonares podría ser segura y sencilla, incluso cuando los nódulos pulmonares son pequeños y están ubicados en la periferia. Este proceso comienza con una exploración mediante una tomografía computarizada, que genera un mapa de las vías respiratorias del paciente. A partir de ahí se planifica la ruta a seguir para llegar al nódulo. El robot guiará con un catéter muy fino que tiene una cámara desmontable para visualizar el área, o puede ser sustituido por herramientas como agujas para extraer muestras del nódulo. La tecnología también permite la visualización en tiempo real del catéter, que es un ultrafino y maniobrable, y del nódulo durante el procedimiento gracias al escáner CT. Eso asegura que el equipo médico pueda confirmar la ubicación exacta de la aguja y el catéter mientras realizan la biopsia. Así, incluso cuando el nódulo está cerca de los bordes del pulmón, se puede realizar el procedimiento con precisión y seguridad. Además de que se menciona que en un caso concreto de un paciente de 63
Además de que en un artículo que encontré se mencionaba que en un caso concreto de un paciente de 63 años que fue diagnosticado con un nódulo pulmonar, cuya evolución en tamaño generó la necesidad de realizar una biopsia para obtener más información, se necesitó este sistema para poder maniobrar correctamente, ya que este tiene la capacidad de crear un mapa básicamente 3D y con ello facilitar incluso ante las diferencias individuales que existen entre un sistema y el otro. Bueno, en contemplación de lo anterior, podemos visualizar entonces a estos avances de la IA como una herramienta revolucionaria en la detección temprana de nódulos pulmonares, facilitando así diagnósticos más precisos y reduciendo la carga del trabajo a los radiólogos. Con ello, a continuación les comparto un video en el que se muestra el funcionamiento básico del EOS System. What if you could extend your reach and advance your bronchoscopic capabilities? More than 70% of nodules for biopsy are far out in the peripheral lung. For those patients, doctors haven't had a first-choice technology to turn to, until now. Introducing Ion from Intuitive, the makers of Da Vinci robotic surgical systems. Ion is a robotic-assisted platform for minimally invasive biopsy. Its thin, maneuverable catheter and unprecedented stability can advance your bronchoscopic capabilities and extend your reach. Ion is flexible, allowing navigation far into the peripheral lung. Ion is precise, delivering accurate biopsies of hard-to-reach nodules, even outside airways. Ion is stable. Its unique sensing technology enables active control of the catheter position. It integrates seamlessly into your workflow and with other imaging technologies. To provide physicians with answers, to help patients, to have more impact. It's not just new technology. Ion can extend your reach. More precise, more flexible, for more answers. Bueno, tenemos que el manejo de los nódulos pulmonares seguirá a diversas guías internacionales que establecen recomendaciones según el tamaño, características radiológicas y factores del paciente. Entre las principales guías del manejo tenemos al American College of Chest Physicians y a Fleischner Society, los cuales sugieren ciertos parámetros, así como el uso de modelos de predicción y biopsia en nódulos con alto riesgo para encaminar su abordaje. Aquí, de entre aquellas dos y otras más existentes, la de Fleischner Society es una de las guías más utilizadas para el manejo de nódulos pulmonares detectados accidentalmente en tomografías computarizadas de tórax. Su utilización más reciente, que es del 2017, proporciona un enfoque basado en el riesgo y el tamaño, y tiene como principal objetivo evitar evaluaciones innecesarias cuando la probabilidad de cáncer pulmonar es menor al 1%, así como fomentar estudios adicionales cuando es superior a ello. Entre las principales recomendaciones que hace la guía Fleischner de 2017, tenemos que a los nódulos sólidos menores a 6 milímetros en pacientes sin factores de riesgo no se les recomienda dar seguimiento debido a su bajo riesgo de malignidad. Solo habrá excepción si el paciente tiene antecedentes de cáncer en algún otro órgano o si practica el tabaquismo o exposición de carcinógenos, así como considerándose en estos casos la aplicación de TC por 12 meses. También tenemos que a los nódulos sólidos de 6 a 8 milímetros son aquellos que requerirán también de una vigilancia con TC de seguimiento según el riesgo del paciente. Es decir, si el paciente tiene un bajo riesgo, se requerirá vigilancia con TC entre los 6 a 12 meses para el nódulo solitario o de 3 a 6 meses en caso de múltiples nódulos. Además de poder considerarse otra toma de TC alrededor de entre los siguientes 18 a 24 meses. Ya en caso de alto riesgo, se requerirá la TC entre los próximos 3 a 6 meses, o 3 para los nódulos múltiples y de 6 a 12 para los solitarios. Y ya para ambos, si permanece estable, se aplicará otro a los 18 meses. Por otro lado, para los nódulos sólidos mayores a 8 milímetros, existe un mayor riesgo de malignidad y requerirán de evaluación adicional de entre
opciones como la toma de TC, de PET-CT o la biopsia en 3 meses para evaluar cambios en caso de nódulo solitario, mientras que para el caso de nódulo múltiple se vigilará con TC entre los 3 a 6 meses y luego otra entre los 18 a 24 meses siguientes. Por su parte, para análisis y vigilancia de los nódulos subsólidos, se realizará según sí. Por ejemplo, si es un nódulo solitario en vidrio de lustrado menor a 6 milímetros, que no requerirá seguimiento, pero si es un nódulo igual o mayor a 6 milímetros, se tomará una TC de 6 a 12 meses después para evaluar la estabilidad y luego un seguimiento anual por al menos 5 años. Para los nódulos solitarios en vidrio de lustrado de mayores a 6 milímetros de TC, se tomará 6 a 12 meses para evaluar la estabilidad y luego se tomará un seguimiento anual por al menos también 5 años. Ya para los nódulos parcialmente sólidos solitarios, con un componente sólido mayores a 6 milímetros, se tendrá una mayor probabilidad de malignidad, por lo cual se recomendará tomar la TC de 3 a 6 meses para evaluar la estabilidad y luego el seguimiento anual por al menos 5 años. Ya para los múltiples nódulos pulmonares, si estos son pequeños, o sea, menores de 6 milímetros, en pacientes de bajo riesgo el seguimiento no se considera del todo necesario. Pero ya en pacientes con alto riesgo se considera la TC de control en 3 a 6 meses, y si es estable solo habrá TCs a los 2 y 4 años en el chequeo inicial. En caso de que los nódulos tengan cambios, el manejo dependerá del nódulo dominante. Ya entre las ventajas de esta guía podemos contemplar su simplicidad y claridad, pues ofrece un enfoque práctico y fácil de aplicar en la práctica clínica diaria, así como en su apoyo en la reducción de procedimientos innecesarios, pues lo que busca es evitar biopsias y resecciones en casos de bajo riesgo, disminuyendo así la mortalidad y los costos asociados. Vale la pena decir que también presenta sus limitaciones, pues no considera del todo detalladamente a las características individuales del paciente, como ciertas comorbilidades que no se toman de todo en cuenta. Avanzando con la guía de CHEST, se destaca que, al tener un enfoque estructurado para la evaluación y manejo de los nódulos pulmonares solitarios, basándose en un análisis detallado de la probabilidad de malignidad y la toma de decisiones según el perfil del riesgo del paciente, primero se iniciará con la evaluación del nódulo pulmonar. Se observará la historia clínica completa y el examen físico, en caso de factores de riesgo como el historial del tabaquismo, exposición a carcinógenos y otros antecedentes familiares de cáncer, en los cuales será crucial para determinar el riesgo de malignidad. Además, habrá de considerarse las características del nódulo, pues se debe evaluar el tamaño, la forma, los bordes irregulares y otras características radiológicas del nódulo en la tomografía computarizada. La guía de CHEST entonces clasifica según el riesgo de malignidad de los nódulos pulmonares en bajo, intermedio y alto, de acuerdo a sí. Por ejemplo, de bajo riesgo, en estas entrarán los nódulos pequeños menores de 5 milímetros con características benignas, sin factores de riesgo importantes. En estos casos, si no tiene este factor de riesgo como fumar o otro antecedente, no requerirá el seguimiento, pero si lo tiene, se recomendará observar esos nódulos con seguimiento en los próximos 12 meses. En caso de un riesgo intermedio, entrarán los nódulos de entre 5 a 7 milímetros o aquellos con características dudosas, en los que se puede considerar realizar una tomografía por emisión de positrones para ayudar a diferenciar entre los nódulos benignos y los malignos, o con una biopsia para obtener más información sobre la malignidad en caso de que el anterior no sea concluyente y se aplique a otro OTC a los 12 meses. Ya en casos de alto riesgo, los nódulos de más de 8 milímetros sin características sospechosas o también con factores de riesgosos en pacientes, se aplicará la TC entre los próximos 6 a 12 meses, así como de nuevo a los 18 a 24 meses. Pero en caso de aparecer con esas características sospechosas o si poseer antecedentes significativos de cáncer, tabaquismo u otros riesgos, se recomendará entonces un seguimiento similar al anterior, pero con antelación de resección quirúrgica o el tratamiento oncológico inmediato, si es que se considera necesario de acuerdo a la evaluación de la histología del nódulo. Para su tratamiento, este dependerá de la naturaleza del nódulo y su riesgo en la malignidad. Con un inicial manejo expectante y de vigilancia, se aplicará en nódulos de bajo riesgo, recomendándose una vigilancia con TC periódica según las guías establecidas, lo cual implica realizar tomografías seriadas en intervalos definidos por las guías para monitorear entonces posibles cambios en el tamaño o la morfología.
Para el tratamiento farmacológico, se tiene entonces que si el nódulo es sospechoso de ser maligno, las acciones a tomar se orientarán hacia el cáncer de pulmón, que puede ser tratado mediante diferentes enfoques, dependiendo del tipo y de la etapa. Por ejemplo, aquí tenemos que la quimioterapia, aplicada sobre todo en casos de cáncer no resecables o metastásicos, los agentes quimioterapéuticos actuarán destruyendo las células cancerosas, aunque también pueden afectar las células normales y así llevar a efectos secundarios. También tendremos que las terapias dirigidas, que serán las más específicas que la quimioterapia, actuarán sobre las proteínas específicas que ayudarán en el crecimiento del cáncer, como son los inhibidores de tirosina quinasa. Por parte de la inmunoterapia, los medicamentos de estos, como los inhibidores de puntos de control inmunitarios, como el nivolumab o pembrolizumab, ayudan al sistema inmunológico del paciente a reconocer y atacar a las células cancerosas. Y también aquí incluiremos la radioterapia, que aunque no es un tratamiento farmacológico en sí, puede usarse en algunos casos de nódulos malignos, ya sea como tratamiento principal o adyuvante junto con la quimioterapia o cirugía. En algunos casos en los que los pacientes con nódulos pulmonares malignos puedan presentar medicamentos para aliviar algunos síntomas, ya que hay ciertos casos en los que estos síntomas se presentan. Por lo general, estos pacientes son asintomáticos hasta que se encuentran accidentalmente en una toma de TC o radiología. Pero en caso de presentarlos, se pueden apoyar por parte de analgésicos para controlar el dolor torácico, especialmente si es el nódulo el que está causando estas molestias. Se pueden tomar broncodilatadores si es que el nódulo está causando obstrucción en las vías respiratorias. Y se puede tomar esteroides. En caso de inflamación significativa, los esteroides pueden ser recetados para reducir esta. Ya para el tratamiento quirúrgico, se siguen ciertas indicaciones para la aplicación de la cirugía, como lo es la observación de nódulos mayores de 8 milímetros con alta sospecha de malignidad en el PET-CT o un crecimiento del nódulo aún bajo controles seriados. También está la aparición de nódulos con características sospechosas, como bordes regulares o cambios del componente sólido creciente en un vidrio del sustrado, así como los casos de pacientes con antecedentes de cáncer pulmonar familiar o antecedentes personales de tumor, ya sea en otros órganos. Entre las técnicas quirúrgicas para la resección del tumor, tenemos a la resección en cuña, el cual es un procedimiento no muy agresivo que consiste en la extracción del nódulo con un margen de seguridad de tejido sano circundante. Esta va a ser utilizada cuando la biopsia no es concluyente o para nódulos pequeños o en vidrio del sustrado de bajo riesgo, así como en pacientes que, por alguna condición comórbida, se les imposibilite una resección de mayor tamaño. Para llevar a cabo este proceso, el acceso al pulmón puede realizarse mediante la cirugía toracoscópica asistida por video, BATS, aquella técnica que ya había mencionado antes como un apoyo diagnóstico que también va a fungir como apoyo de resección, pues requiere de una técnica mínimamente invasiva que utilizará pequeñas incisiones y una cámara para guiar los instrumentos quirúrgicos, o mediante la toracotomía abierta, la cual va a implicar una incisión aún más grande para acceder directamente al pulmón. Una vez expuesto el nódulo, se identifica su ubicación y se procede con su extirpación junto con el margen del tejido pulmonar sano, en forma de cuña, para asegurar la eliminación completa de cualquier posible malignidad. Por otro lado, la segmentectomía es un proceso en el que se extirpa el segmento pulmonar donde se encuentra el nódulo, que se recomienda una alternativa a la lobectomía, siendo así preferida en pacientes con reserva pulmonar limitada o con nódulos pequeños sospechosos. Al igual que con la resección de la cuña, este procedimiento se puede llevar a cabo mediante la cirugía toracoscópica asistida por video, BATS, o la toracotomía abierta. Una vez expuesto el pulmón, se localizará el segmento afectado utilizando la TC o fluorescencia con verde de indocianina para delimitar con precisión el área a resecar. Posteriormente se identificará, seccionará y separará de los vasos sanguíneos segmentarios y los bronquios correspondientes, y finalizará con la extirpación del segmento comprometido junto con el nódulo pulmonar, así garantizando un margen adecuado de tejido sano. Ya por último, aquí tenemos el procedimiento de la lobectomía, la cual es una resección completa del lóbulo pulmonar afectado, siendo el estándar para cáncer de pulmón en estadio temprano, para una mayor probabilidad de eliminación del tejido pulmonar. Al igual que las dos opciones anteriores, la lobectomía se hace a partir de la toracotomía o del BATS, en la que aprovechando de la exposición pulmonar se identifican y seccionan cuidadosamente las estructuras anatómicas clave del lóbulo pulmonar, que se identificarán
harán para extraer a partir de ellas, incluyendo las arterias y las venas lobares, las cuales se sellarán para evitar hemorragias, y el bronquio lobar, que se cortará y cerrará con suturas o grapadoras quirúrgicas que van a prevenir las fugas de aire. Finalmente, tras la completa desconexión de esas estructuras, el lóbulo pulmonar es removido del tórax, asegurando así la eliminación del nódulo junto con un suficiente margen de tejido sano. Y en algunos casos también se extirparán ganglios linfáticos cercanos para evaluar así y la posible diseminación del cáncer y evitarlo. Si bien tenemos todas estas opciones quirúrgicas anteriores, es gracias a los avances aplicados tanto en el diagnóstico y el tratamiento que alternativas terapéuticas han surgido con el mismo fin de controlar o eliminar el nódulo, pero realizados en el interés de mantener en lo más mínimo el grado de intervención en el individuo. Entre estas interesantes técnicas tenemos a las técnicas de ablación mínimamente invasivas, entre las cuales tenemos a la ablación por radiofrecuencia y a la ablación por microondas, ambas aplicadas en pacientes que no son candidatos en cirugías mayores. En las que se destacan estas técnicas es que son modalidades que buscan destruir el tejido tumoral mediante la aplicación de energía térmica, ya sea en forma de calor o en frío, como es otra técnica que es la crioterapia. Por parte de la técnica de ablación por radiofrecuencia, se tiene que está indicada en pacientes con alto riesgo quirúrgico o tumores pequeños no operables y posee una tasa de control local de alrededor del 80 al 90% para nódulos menores a 3 centímetros. La ablación por radiofrecuencia utilizará el calor generado por energía eléctrica para destruir las células tumorales en el pulmón. Esto lo hace mediante una aguja delgada que transmite corrientes eléctricas de alta frecuencia, empleando esa energía para calentar el tejido tumoral. El procedimiento se da entonces al insertar la aguja por la vía percutánea guiada por imágenes como ya sea TC hacia el tumor, implicando la energía de radiofrecuencia para calentar y así destruir el tejido. Entre las ventajas de esta técnica tenemos que es mínimamente invasiva, reduciendo así el riesgo de complicaciones y el tiempo de recuperación en pacientes no aptos para cirugía. Eso sí, complicándose en el aspecto de que es posible la recurrencia tumoral. Para tener la mejor idea de cómo funciona este procedimiento, a continuación les comparto un video de ello. Radiofrequency ablation, or RFA, is a non-surgical procedure used to treat cancerous tumors. RFA is most commonly used for tumors of the lung, liver, and kidney up to 5 centimeters in diameter. This minimally invasive procedure provides an alternative for cancer treatment when surgery is not an option. For ablation of a lung tumor, the RFA procedure is performed with the patient lying comfortably in a CT scanner. Frequently, only minimal sedation is necessary. Grounding pads are placed on the patient's thighs during the procedure. Scans are taken before the treatment and at times throughout the procedure to aid in guidance. First, a CT scan is taken to locate the tumor. A lidocaine shot is given to numb the area. This may feel like a bee sting. Radiofrequency ablation kills cancer cells using heat on the end of a probe, created by an electrical current at radio wave frequency. The RFA probe is placed directly into the tumor. Multiple probes may be used depending on the size, shape, and location of the tumor to increase the area of effect. Once the probes are in place, current is applied at the end of the probes. This current increases the temperature of surrounding tumor cells, destroying a spherical area of cells around the end of the probe. This area is called the ablation zone. A 1 centimeter margin of healthy tissue is included in the ablation zone. This is to ensure that the entire tumor has been treated. A final CT scan is taken to confirm the full area of the tumor was treated, and the patient may be able to return home the same day. Follow-up visits are necessary at regular intervals after 4 weeks to check the progress of recovery.
Además de la técnica anterior, tenemos a la técnica de ablación por microondas, la cual se explica que utiliza energía de microondas para calentar y destruir el tejido tumoral. Esta se caracteriza por emplear una sonda que genera ondas electromagnéticas de alta frecuencia que calentarán al tejido. Es similar a la ablación por radiofrecuencia, pero con una mayor capacidad de penetración térmica, además de que se considera más eficaz en nódulos cercanos a vasos sanguíneos y posee una menor tasa de recurrencia en comparación con la anterior. El procedimiento toma lugar al introducir una sonda en el tumor pulmonar bajo guía de imágenes y aplicándose estas sondas de microondas para elevar la temperatura del tejido y destruirlo. Entre las ventajas que posee es que aparte de ser un procedimiento rápido con mínima invasión, tiene capacidad para tratar tumores más grandes debido a una mayor zona de necrosis. Pero entre sus complicaciones y limitaciones tenemos que existe el riesgo de daño a estructuras pulmonares adyacentes, así como que requiere cierto grado de experiencia técnica para una correcta aplicación. Ya por último, aquí tenemos a la crioterapia, también conocida como crioablación, la cual es una técnica que, a diferencia de los dos anteriores, y por como se puede inferir por su nombre, utiliza un frío extremo para congelar y destruir el tejido tumoral pulmonar en un estadio temprano, o en eso o en pacientes no candidatos a cirugías. Esta técnica se caracteriza por involucrar a la inserción de la sonda que libera gases criogénicos para enfriar el tejido, siendo guiada por imágenes, y administrando este agente criogénico en el tejido tumoral, congelándolo y causando su necrosis. Entre sus ventajas ya sabemos que representa una mínima invasión con bajo riesgo de sangrado, al igual que las dos técnicas anteriores, además de poder ser utilizada en tumores de difícil acceso quirúrgico y tener menor riesgo de recurrencia posterior. Pero entre sus desventajas tenemos que tomar en cuenta que su eficacia es variable dependiendo del tamaño, así como que requerirá de la necesidad de múltiples sesiones para la obtención de resultados más óptimos. A continuación, les comparto otro video en el que se observa de forma breve y sencilla el cómo se realizan esos procedimientos. In this animation, we will briefly demonstrate ablation of the lung tumors. Ablation of the lung tumors is commonly performed utilizing CT scan guidance by an interventional radiologist in an outpatient setting. To begin, the patient lies on the procedure table and the initial CT images of the chest is done. The location of the tumor in the lung is again determined, and ablation antennae entry site is marked on the skin. Then, the access site is sterilized. This is followed by covering the access area by a surgical drape. The skin and outer pleura are numbed with a local anesthetic at the access site. A small nick may be made in the skin to facilitate passage of the ablation antennae through the skin. Pending on clinical factors and interventionist preference, either the microwave ablation antennae is advanced through the skin, pleura, and lung parenchyma till the tip of ablation antenna is placed within the lung tumor under CT guidance. Then, the heat-based ablation is performed. Or, the cryoablation antennae is advanced through the skin, pleura, and lung parenchyma to place the tip of cryoablation antenna within the lung tumor under CT guidance. This is followed by alternative phases of freeze and thaw are then applied per interventionist preference. Additional time is sometimes required if multiple antennas are required for larger tumors. At the end, the antenna is removed and dressing is placed at the access site on the skin. In this animation, we will briefly demonstrate ablation of Bien, ahora lo que tenemos aquí es un artículo publicado por la Revista de Críticas de Revisión Oncológica y Hematológica en enero de 2025, por parte de varios autores, entre ellos Xin Wang y Yan-Mei Chen, cuyo nombre de artículo, ya traducido en español, vendría siendo Avances actuales y perspectivas futuras de las técnicas sanguíneas para la identificación de nódulos pulmonares benignos y malignos. Este artículo lo que trata es un análisis sobre los avances de las biopsias líquidas para la clasificación de nódulos pulmonares, en las que se destacan modalidades como la metilación del ADN circulante y otros biomarcadores sanguíneos que, ante varios estudios, se indican que se pueden utilizar para servir de apoyo para complementar las imágenes médicas y mejorar así la detección temprana del cáncer de pulmón. Considerando lo anterior, y puesto que el cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer en el mundo,
con una tasa de supervivencia mucho mayor en etapas tempranas, que van desde un 60 o 90%, en comparación con estadios avanzados que apenas es un 5 o un 20%. Lo que el artículo bien considera es entonces que, a pesar de la variedad de los métodos de detección actuales, como la tomografía computarizada, estos aún presentan altas tasas de falsos positivos, de hasta un 96%, lo que genera en muchos casos intervenciones invasivas e innecesarias. En este contexto, lo que desea proponer entonces es a la biopsia líquida como una herramienta prometedora para mejorar así la precisión diagnóstica, deseando explorar las perspectivas futuras de las técnicas basadas en sangre para diferenciar entonces entre nódulos pulmonares benignos y malignos, con un énfasis en la biopsia líquida como alternativa menos invasiva y más precisa que las técnicas convencionales. En la sección de métodos basados en biopsia líquida, se describen entonces varias técnicas emergentes para el análisis de biomarcadores en sangre. Entre ellas tenemos a las proteínas séricas y anticuerpos, entre las que el documento destacaban a los antígenos como el antígeno carcino embrionario, o sea, y el fragmento de citocreatina 19, descrito como cifra 21.1, los cuales se mencionan que han demostrado gran utilidad en el diagnóstico de cáncer de pulmón, que no son invasivas y altamente accesibles. Tienen un costo efectivo y con la desventaja de que aún así su especificidad y sensibilidad van a variar según la proteína buscada. Aún así, muchas son limitadas con la comparación de otras técnicas. También tenemos al ADN libre circulante y al ADN circulante tumoral. Estos dos métodos, como la secuenciación de próxima generación y la PCR digital en gotas, permiten identificar mutaciones específicas asociadas con el cáncer, destacando por tener una gran sensibilidad y especificidad al facilitar la detección temprana de cáncer. Pero junto con ello se debe considerar que los niveles de ADN libre circulante en el cuerpo son bajos y pueden verse perdidos por el ruido de fondo, aparte de poseer un precio más elevado que la prueba anterior. Ya por parte de la fragmentómica del ADN libre circundante, se analiza el origen, la longitud y los patrones de la fragmentación del ADN circulante para diferenciar entre tejido tumoral y tejido sano, puesto que el ADN libre derivado de células tumorales suele presentar distribuciones de tamaño y motivos terminales distintos a los de una de ADN libre de células normales, lo que va a aumentar entonces su potencial diagnóstico. Por otro lado, tenemos la metilación del ADN circulante tumoral, la cual se considerará un biomarcador clave para la detección temprana del cáncer de pulmón, puesto que esta es una modificación epigenética crucial que se va a encargar de desempeñar un papel en el desarrollo y la progresión tumoral. Aunque tiene una alta especificidad, se tiene indicado que la sensibilidad para detectar este ADN circulante es de baja abundancia, por lo cual no es muy alto. Ya también se hizo una mención de los exosomas y el ARN no codificante, los cuales han demostrado ser biomarcadores clave en la progresión tumoral, ya que asociados al ARN, como son los microARNs, los ARN largos no codificantes y también los ARN circulares, se encargan de regular la expresión génica y están estrechamente vinculados con el desarrollo de cáncer. Ya por su parte, los exosomas, escritos como pequeñas vesículas extracelulares, que son secretados por varias células, van a ser transportadas al ARN, ADN, proteínas y lípidos, lo que utilizará como herramientas valiosas para la biopsia líquida. Ya, por último, tenemos que para las plaquetas educadas por tumores, o TEPs, hay que considerar que las plaquetas interactuarán entonces con células malignas, promoviendo su crecimiento y angiogénesis. Y si se contempla que la secuenciación de ARN de plaquetas educadas por tumores tienen un perfil de ARN mensajero que va a apoyarnos en la diferenciación pulmonar benigna tanto de malignos, con una sensibilidad de alrededor del 90% y una especificidad aproximada del 80%. Sin embargo, la falta de tecnologías precisas para su identificación y monitoreo sigue siendo un obstáculo para su aplicación en la clínica, así como en todas las pruebas anteriores también es un problema que se repite bastante. Ahora sí, por parte de los retos que este artículo menciona, resaltaba que a pesar del potencial de estas técnicas de biopsia líquida, también enfrentaba varios desafíos, como eran la baja concentración de
de ADN circulante tumoral en estadios tempranos, en la que se requieren ciertos métodos ultrasensibles para su detección. También estaban el ruido de fondo en las muestras sanguíneas, para los cuales se indicaba que ya se estaban desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para mejorar esa precisión diagnóstica. También estaba la falta de estandarización en los biomarcadores, que señalaba que las diferencias en métodos de procesamiento afectan la reproducibilidad de los resultados, así como la necesidad de integración con otras técnicas, pues la combinación de la biopsia líquida con modelos basados en la inteligencia artificial y otros datos clínicos podría optimizar entonces la precisión diagnóstica. Por último, las implicaciones clínicas y futuras direcciones que este artículo destaca son, como el desafío que ya había mencionado anteriormente, que la integración de biopsias líquidas con modelos de predicción basados en la inteligencia artificial podría mejorar entonces la identificación de estos nódulos pulmonares malignos, permitiendo entonces un diagnóstico más temprano y preciso. Además de que sugiere la necesidad de estudios más amplios para validar estos marcadores en diferentes poblaciones. Para finalizar, este artículo concluía que las biopsias líquidas representaban una alternativa prometedora para mejorar la precisión en el diagnóstico de nódulos pulmonares, especialmente cuando se combinan con tecnologías avanzadas como la IA. Sin embargo, también hacía hincapié que aunque se requiere de la realización de varios futuros estudios adicionales para su validación y su final adopción clínica, la perspectiva futura para estas técnicas se veía bastante positiva, a decir verdad. Ahora sí, para finalizar este tema, podemos concluir que ante todo lo anterior, que los nódulos pulmonares requieren un enfoque diagnóstico y clínico riguroso, debido al riesgo de malignidad que pueden presentar. Por ello, en los últimos años, la detección de estos nódulos ha aumentado considerablemente con el uso de la TC, y también se ha demostrado que el cribado en grupos de alto riesgo pueden reducir la mortalidad. También hay que recordar que, aunque con las nuevas guías, el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y las plataformas robóticas en procedimientos como biopsias, junto con los avances en diagnóstico por imagen, han mejorado la precisión y eficacia en la detección y evaluación de nódulos pulmonares. La inteligencia artificial en particular ofrece una herramienta prometedora al mejorar la detección temprana en nódulos malignos, optimiza el tiempo de diagnóstico y también nos ayuda en la estratificación del riesgo que estos representan. Pues en resumen, la integración de estas técnicas de vanguardia para la detección como la IA, el estudio y práctica de alternativas terapéuticas y la implementación de la cirugía robótica se están transformando entonces en un diagnóstico y tratamiento que los nódulos pulmonares permitirán para una detección más temprana y precisa, con un manejo más personalizado y traduciéndose en mejores resultados y supervivencia para los pacientes. Bueno, eso sería todo por mi parte. Soy Mariana Celis de la clase de Clínica Quirúrgica y este fue el tema del nódulo pulmonar.